En esta noche te presentamos un programa muy interesante sobre algunos le llaman terapia asistida con equinos, algunos le llaman aprendizaje, otros le llaman inteligencia sentiente o inteligencia animal. Pero esta noche queremos que sean los protagonistas que nos hablen de esta experiencia que resulta de mucho interés para muchas personas aquí en Tabasco, y para ello damos la bienvenida a nuestra anfitriona Elvia León. Elvia, bienvenida. Gracias, bienvenido aquí a Rancho El Calabozo, bienvenido Tanya Netcher, quien desde hace 5 años nos hace el favor de venir cada mes a apoyarnos con las terapias asistidas con equinos. Muchas gracias, Elvia. Y Tanya, bienvenida también. Muchísimas gracias por invitarnos. Elvia, también un agradecimiento por habernos traído a Tabasco y seguimos con el buen trabajo, espero. ¿De dónde viene nuestra amiga Tanya para que nos conozcan nuestros televidentes? Yo soy de nacionalidad holandesa, ya nacionalizada mexicana, y venimos del estado de Jalisco. Pues bienvenidos todos y esperemos que disfruten este programa del Banquete de Platón. Quédate con nosotros, comenzamos. ¿En qué consiste la psicoterapia asistida con equinos? La psicoterapia asistida con equinos, en palabras muy amplias, es una terapia, una sesión de trabajo entre una persona o varias personas y una manada de caballos en libertad. Le platico un poquito dónde se originó lo que es la psicoterapia asistida con equinos. Nació en Estados Unidos hace aproximadamente 15 años con una organización que se llama EGALA, Equine Assisted Growth and Learning Association, que tiene su sede en Estados Unidos, en Utah, y ellos fueron los primeros a formalizar lo que es la psicoterapia asistida con equinos. Le dan otros nombres, algunos le llaman aprendizaje asistido con equinos, o una palabra que está muy de moda ahorita, el coaching asistido con equinos. En sí, los 3 términos son correctos, algunos tienen un efecto más terapéuticos que otros, los otros son más de aprendizaje. Nosotros pensamos que realmente lo que es la comunicación y la unión entre el hombre y el caballo existe desde que estos han tenido una comunicación desde hace miles de años, pero realmente el nombre nace con esta asociación EGALA en Estados Unidos. Aquí en México tenemos aproximadamente 10-12 años que hemos traído esta terapia acá a México y realmente nos ha dado resultados sorprendentes. Es una terapia que hay que diferenciar de la equinoterapia. Me gusta siempre hacer una aclaración. Sí, porque la gente puede pensar que es lo mismo, ¿verdad? Sí, mucha gente lo confunde y más que nada porque es un término nuevo y un poquito más complicado, entonces es más fácil decir equinoterapia. Todas las terapias que consideran al caballo como participante lo podemos llamar hipoterapia en general. Lo que es la equinoterapia, suben los pacientes a caballo, más que nada es para ayudar a los pacientes a su desarrollo psicomotor, y la psicoterapia asistida con equinos es más un trabajo a nivel emocional. Sí, que es lo que muchas personas aquí en Tabasco conocen también en el caso de la equinoterapia para las personas del espectro autista o que tienen algunas cuestiones de ortopedia que necesitan también, y que ustedes también de alguna manera participan de este tipo de terapias, o lo de ustedes es solo psicoterapia asistida. Yo creo que es psicoterapia asistida nada más y es complementario. Muchas veces remitimos a los pacientes a equinoterapia, sobre todo cuando son niños chiquitos.
porque para la psicoterapia asistida con equinos hay que tener ya cierto nivel de conciencia para entender qué es lo que hacen los caballos cuando trabajan con nosotros. Creo que las dos son muy importantes, pero son complementarias. Tanya, y aunque mencionas que tiene 15 años, o sea que es relativamente moderno, pero bien dices, remite un poco pues a los ancestrales ritos que tienen los seres humanos, particularmente en España, ¿no? Con la relación con los animales y demás. Son, por ser domesticables, por la naturaleza del animal, por el género de especie, ¿hay alguna especie de caballo en particular que sea más factible de trabajar en este tipo de terapias? Yo pienso que todas las razas de caballos nos pueden servir. Lo importante es que no sean caballos agresivos y que tengan cierto nivel de manejo por parte del ser humano. Y en cuanto a razas, cada una tiene sus características. Hay algunos caballos que a lo mejor serán más sensibles, como los pura sangre o el caballo árabe o el cuarto de milla, que tiene, digamos, la sensibilidad más a flor de piel, y otras razas que le llaman de sangre fría, como el frisón o a lo mejor el percherón, como tienen la piel más gruesa, es un poquito más, menos sensible que otras razas. Qué interesante que estés mencionando eso. A lo largo del programa vamos a ver el tema de los sentidos, ¿no? Porque ¿por qué los caballos y por qué no otras especies de seres vivos? Hay personas, específicamente conocemos algunos, por ejemplo, en el Cono Sur, en Chile, en Argentina, que trabajan más específicamente con canes, con perros, con algunos labradores, goldens o schnauzers, que tienen esta característica también de ser animales terapéuticos. Ustedes ya desde este tiempo están trabajando con estas especies, con esta raza de caballos, la que nos mencionas. Sí, yo he trabajado con varias razas de caballos, pero aquí en Tabasco lo que más utilizamos es el cuarto de milla, y para mí ha sido un caballo maravilloso, una raza maravillosa para ese tipo de sesiones o de terapias. Les platico un poquito cómo es el desarrollo de una sesión, de una terapia. Lo que hacemos con los caballos, al ratito les platico por qué los caballos, como me lo acaban de mencionar, pero lo que hacemos es una interacción entre una persona y los caballos. Lo que hacen en una sesión, hay un facilitador, es una sesión donde se involucran, digamos, tres partes, lo que es el paciente, los caballos y el facilitador. El rol del facilitador es simplemente intervenir para tratar de hacer entender o ver al paciente qué es lo que los caballos hacen para poder ayudarlo. Interpreta. Más que una interpretación, es más bien como una traducción, porque la interpretación ya es un proceso muy personal. Entonces hacemos lo que intentamos llamar observaciones neutras, sin ningún juicio y sin ninguna emotividad dentro de lo que es la observación de los caballos. Entonces estamos entrando precisamente, Tanya, qué bueno que lo subrayas, el aspecto psicológico pertenece a la psique de la persona. Ella es la que hace la interpretación y saca sus conclusiones y modifica si tiene que modificar alguna cuestión de su conducta, ¿no? Y entonces acá el facilitador, porque dijiste dos cosas. Primero, me llama la atención que llames paciente a una persona, ¿verdad? Porque una persona que está interactuando, ¿por qué se le llama paciente? Y segundo, el facilitador, ¿qué formación tiene el facilitador? O sea, además de la experiencia, ¿cuáles son esas habilidades que tiene porque no cualquier persona puede ser un facilitador? Para mí, yo prefiero tener una persona como facilitador que ha tenido una historia de vida un poco difícil y ha sabido superarlo, porque es una persona que va a estar empática con las personas que acuden con él. Pero el perfil ideal obviamente es una persona que sepa de caballos, que tenga un conocimiento de lo que es el manejo del caballo y la etología del caballo, pero también que sepa manejar las emociones y ayudar a canalizar a las personas en cuanto a sus emociones y sus sentimientos. Es decir, básicamente una persona con experiencia en el trato de caballos, no necesariamente un psicólogo. Exactamente, hay personas, en Igala por ejemplo, ellos sí obligan a que haya siempre dos personas, un experto en los caballos y un experto en lo que es la salud humana. Así es, la parte de la salud humana, porque el ser humano también es impredecible, como es impredecible el caballo. Es decir, en una terapia puede ser que una persona, digamos, hablo hipotéticamente, entre en una crisis emocional o que se sienta mal y llore y necesite en ese momento pues alguien o ser asistido
o qué sé yo, se altere, ¿no? ¿Sucede eso? Sí, sí hemos visto que durante una sesión con los caballos podemos llegar a una catarsis fuerte por parte del paciente y ahí es donde realmente entra la empatía de la persona. A veces es mejor saber cómo acompañar y no tanto cómo conducir o juzgar una conducta y ponerle una etiqueta. Es más bien estar y esperar a que pase la crisis para luego ya salir adelante y hacer lo que es el desaprendizaje y el reaprendizaje. Sí, que en las teorías de la psicología, ¿verdad? No es nada que tenga que ver con esta parte racional, clínica, no freudiana, si tú quieres, sino más en torno a al desarrollo humano, a que las personas vayan descubriendo por sí misma un proceso. Es decir, el caballo no te cura, es decir, en ese sentido de que llegues y mágicamente te esté curando de una enfermedad o algo, sino que te está permitiendo dentro de un proceso que tú llevas personal, liberar ciertas emociones y descubrir ciertas cosas que tú tienes que manejar. Por eso un paciente. Sí, para nosotros el término paciente es que es una persona que ha tenido la paciencia en la vida de soportar a lo mejor un entorno o algunas conductas o algunos patrones de vida que no son adecuados para que él se viva de una manera más equilibrada. Entonces, el soportar es ser paciente y en ese sentido es como utilizamos el término de paciente. No es que están enfermos, simplemente es que han tenido, digamos, no han tenido las herramientas para salir adelante de algo que les puede estar afectando desde, pues a lo mejor su más tierna infancia. ¿Quién puede acceder a un tipo de este aprendizaje con equinos? Cualquier persona. Cualquier persona mientras tenga cierto nivel de conciencia. Sí, lo mencionábamos hace ratito, las personas autistas es muy difícil trabajar con ellos porque los caballos lo que van a hacer, padres, van a reflejar nuestras emociones. Les platico más al ratito cómo es eso de reflejar nuestros sentimientos y emociones, pero realmente hay que poder entender que lo que hacen los caballos no es casual, pero tiene que ver directamente con lo que nosotros le hacemos ver a través de nuestro lenguaje no verbal y de nuestras emociones. Es decir, aquí en este, digamos, cuadro de interacción está el caballo, el paciente y un facilitador. Ya hablamos del facilitador y del paciente. ¿Qué les parece si al regresar de una breve pausa hablamos de este personaje que para muchas personas pues es mítico, a otros les provoca miedo, unos piensan que es hechicería, que es magia, que no es válido científicamente? Creo que este es uno de los temas más complicados a nivel científico, porque muchas personas quisieran que, ¿verdad?, hubieran manuales, y la cuestión tanto de la psicología humana y también de la conducta de los animales pues no es mecánica, ¿verdad? Tienen que ver los instintos, tienen que ver las emociones, pero tienen que ver también nuestros sentidos, que de eso hablaremos más adelante. Al volver de una breve pausa, continuamos en el banquete de Platón. Quédate con nosotros. La visión es uno de los elementos más importantes de los sentidos, porque a través de ellos nos comunicamos con la naturaleza y con otros seres vivos. ¿Qué es lo que mira un animal? Algunas personas sostienen que los animales no miran a colores como nosotros, los seres humanos, sino que miran en escala de grises o en escalas oscuras que no tienen el mismo colorario que nosotros tenemos. Una persona que nace con discapacidad visual de nacimiento, o que tiene esta discapacidad durante su vida, ¿qué es lo que capta de la realidad? Capta una representación, dirá Javier Zubiri, una representación, una idea de la realidad que su cerebro le notifica de alguna manera, de alguna cosa buena, alguna cosa mala, alguna cosa inteligente, es decir, le da noticia de esa realidad. Por eso, por ejemplo, una persona con discapacidad visual de nacimiento, ¿qué es lo que capta cuando una persona entra a una habitación, por ejemplo? Me decía una persona, mire, yo no capto una figura porque no la conozco, nunca la he visto, pero sí puedo captar el calor, sí puedo captar el frío, sí puedo captar la energía que esa persona transmite. A ese calor, dice, a mí me gusta asignarle un color, aunque yo no conozco color, me quiero imaginar que el rojo, por ejemplo, es un color bueno, es un color intenso, es un color violento. Es decir, las personas que no tienen la capacidad visual, que no tienen la vista,
tienen también la capacidad de desarrollar otros sentidos. ¿Qué es lo que mira un caballo? Porque esto va a ser muy importante cuando interactúa en una terapia con una persona. Bueno, pues el animal lo que va a captar es esto, el humor, el color, la persona, pero no solo eso, a través de la vista, ¿no? La figura que se impone, qué le representa, agresividad, ternura, inseguridad, miedo. Esto el animal en general lo capta, no solo los caballos, sino todo ser vivo tiene la capacidad de captar la temperancia que tiene cada cuerpo, lo que transmite cada ser humano. Algunos a esto les han llamado aura, les han llamado energía, pero básicamente es, según Javier Zubiri, lo que puede captar a una sola visión, en una representación, un animal o un ser vivo. Tanya, platícanos de qué edades pueden ser las personas que puedan o quieran asistir a este tipo de aprendizaje. La edad recomendada es desde los 10, 11 años hasta lo que el cuerpo aguante. Ok, o sea, un adolescente, 10, 12 años, sexo indistinto, ¿verdad? Niños, los que puedan, quieran, y hasta los que tengan capacidad de razonamiento y a lo mejor poder moverse un poquito, aunque no es tan indispensable. Ok, la movilidad no es tan indispensable. No, en el sentido de que los caballos son tan sensibles que pueden percibir lo mismo si estamos dentro o fuera de, digamos, de la pista de trabajo. Entonces, si hemos atendido personas en silla de ruedas o con un miedo exacerbado, y entonces hacemos las sesiones desde afuera, los caballos reaccionan de la misma manera, más bien. Ok, entonces personas con sillas de ruedas y demás, en algunos casos pueden recibir, si hay condiciones. Claro. Ok, Tanya, para nuestro público de TV UJAT, ¿por qué los caballos? ¿Qué tienen los caballos? ¿Por qué esa conducta de los caballos? Yo creo que bien lo dijo hace ratito, el caballo desde que existe pues es un ser mitológico y yo creo que no deja a nadie indiferente. Algunos, como lo dijo, le pueden tener miedo, pero siempre es un símbolo de libertad, de poder, de fortaleza, que es como muy atractivo para las personas. En sí, hay una gran diferencia en lo que comentamos al principio entre un cano, un perro y un caballo, y la mayor diferencia es que el caballo es un animal de presa y el perro es un depredador, y ahí es donde entra la naturaleza del caballo, que es animal de presa. Como tal ha tenido que sobrevivir a los depredadores, porque siempre ha sido alimento de los depredadores y primeramente del ser humano también. Entonces él ha tenido que desarrollar una sensibilidad extrema. El caballo es un sensor en sí, desde la punta de las orejas hasta abajo de los cascos. El caballo tiene sensibilidad y puede percibir todos los estímulos que recibe de un ambiente o de un entorno en el cual se encuentra, y esa sensibilidad es la que utilizamos. ¿Qué es lo que a lo largo del programa vamos a ver, amigos, sobre los sentidos de los que estamos hablando, de la inteligencia sentiente? Es decir, alguien preguntaba, ¿verdad? ¿Los animales tienen inteligencia? Es como decir mucho, ¿verdad? O sea, no, ese es el término filosófico que se les ha puesto. Es decir, tienen la capacidad de sentir. Algunos sostienen que tienen la capacidad de también captar el dolor, la alegría de las personas, la frustración, la violencia que algunas personas traen o traemos, el enojo, el coraje, etcétera, y de alguna manera transmitirlo. Acabas de mencionar que son una especie como de sensores abiertos, ¿no? Por la vista, por el olfato, por la piel, por el calor, por el frío, por todo lo que el animal percibe que uno también trae. En esa interacción, ¿qué le sucede al caballo? El caballo es un animal que vive en libertad normalmente, y su primer mecanismo de defensa es la huida. Entonces, si él percibe un riesgo de un depredador, por ejemplo, les voy a dar como un pequeño ejemplo. Si un caballo está tomando o tiene que tomar agua en la naturaleza y hay un león que se encuentra cerca, el caballo tiene que poder detectar si el león ya comió y puede tomar agua tranquilamente a su lado, o si el león puede ser un peligro y se lo quiere botanear. Esa es, creo, la mayor parte del caballo que utilizamos, que él lo ha podido distinguir o identificar leyendo el lenguaje corporal, el lenguaje no verbal de los depredadores. Y ahí es donde entra la parte del debate entre algunas personas de si hay inteligencia o no. Distinguimos, una cosa es el instinto
animal de la naturaleza, de la supervivencia, que te permite captar cuando hay peligro o riesgo. En algunos casos, como hemos mencionado a lo largo del programa también, esta inteligencia que los seres humanos tenemos todos, ¿verdad?, de salvar nuestra propia especie. Pero, y decías que a diferencia de los canes, de los perros, este animal, el caballo, puede aportarle porque también de alguna manera se comunica con el paciente. ¿De qué manera se comunica con el paciente? ¿Cuáles son los mensajes que les dan? ¿Cuál es llora, ríe? ¿Qué sucede con el caballo? ¿Cómo se afecciona? ¿Cómo se deja impactar el caballo? Lo primero que va a hacer los caballos durante la sesión o la terapia es leer el lenguaje no verbal de las personas que están con él, porque nosotros para él somos depredadores. Eso hay que entenderlo. En cuanto entramos a la pista, ellos ya van a recibir todos unos estímulos a través de nuestro lenguaje corporal, de nuestro lenguaje no verbal, que es a lo mejor más del 80% de nuestra forma de comunicación también como seres humanos. Y el caballo, como va a sentir un estímulo, hay algo muy importante para el caballo: su sobrevivencia es lo principal. Entonces, como no puede huir porque está en un lugar cerrado, él va a recibir un estímulo, lo mencionábamos a lo mejor del enojo, y no va a querer cargar un estímulo de enojo que no le pertenece. Entonces él va a quererse deshacer de este estímulo. Si corre, se puede deshacer de él, pero está en un lugar más chiquito, entonces no puede huir lejos. Entonces la otra manera, digamos, de exteriorizar un estímulo que no le pertenece y que no quiere cargar es a través de movimientos, de desplazamientos o de gestos, y ahí entra el lenguaje no verbal del caballo. Un ejemplo un poco sencillo para intentar entender cómo el caballo nos puede hablar, dicen, o responder. Si yo entro con mucha tristeza interior y un caballo siente esa tristeza, lo que va a hacer a lo mejor es empezar a llorar. Él va a externar algo que siente a través de nuestro lenguaje no verbal y de nuestras emociones. ¿Qué sucede en el animal que logra percibir tanto dolor, tanto coraje? O porque no vienen personas siempre con problemas, habrán personas que vengan pues también a interactuar simplemente. O sea, digo, no tenemos que tener problemas para venir a interactuar con un caballo, y el animal percibe cuando hay seguridad o cuando hay inseguridad, cuando hay placer, cuando hay alegría, cuando hay bienestar, cuando hay salud, o cuando alguien pues está pasando por una... Pero ¿cómo? ¿Cuáles son esos sentidos, si me lo permites, ¿verdad?, que ustedes interpretan que el animal, o qué mecanismos se mueven dentro del animal que permiten detonar o esas lágrimas o flatulencias, o que suelten orina o excremento durante la terapia? Bueno, yo pienso que es por su sensibilidad. Los caballos, lo comentaba hace ratito, tienen una inteligencia obviamente que no podemos comparar con el ser humano. Nosotros tenemos un coeficiente intelectual y no podemos afirmar que los caballos tengan un coeficiente intelectual así como nosotros lo pensamos. Pero sí, lo que les puedo decir es que tienen una inteligencia emocional extraordinaria, porque han tenido que sobrevivir. Los caballos tienen una estructura social que se llama la manada, que es muy parecida a la estructura social del ser humano, que es una familia o una sociedad. Y también tienen esas emociones básicas que tenemos nosotros. Algunos dicen que son 5, otros dicen que son 4. Usted mencionó algunas: el enojo, la tristeza, el miedo, la alegría, y algunos agregan el amor, que para mí el amor es algo mucho más amplio que una emoción. Lo que no tienen los caballos son sentimientos, porque ellos no racionalizan las emociones como lo hacemos nosotros. Entonces, como sienten esas emociones, para los caballos no hay nada bueno ni malo, como nosotros muchas veces calificamos las cosas o los eventos o las personas o lo que puede ser, o emociones incluso. Ellos reciben un estímulo. Para un caballo un estímulo positivo, que puede ser la alegría, pues es algo positivo, entonces no hay riesgo y se siente, como usted lo dijo, seguro, y puede suceder lo que acaba de suceder, que se acerca un caballo porque se siente confiado de que no le va a pasar nada, de que no hay ningún riesgo. Y las emociones más densas, como el enojo, la rabia, la frustración, incluso la violencia que mencionó, eso para el caballo es un estímulo que lo puede poner en riesgo. Entonces no es malo, simplemente yo no estoy a salvo con un estímulo que es tan denso, entonces mejor me alejo de lo que me puede estar causando daño. ¿Qué es lo más raro que te ha pasado, digamos, como reacción de un caballo? Que se haya puesto muy violento, que se haya tirado, que se haya...
Eso, lo que ha mencionado, yo creo que es casi pan de cada día, pero realmente una sesión en particular que me dio mucho que pensar fue cuando llegó un paciente deprimido y uno de los caballos, como a una tercera parte de la sesión, empieza a caminar como cangrejo de una forma que es antinatural para el caballo. Yo incluso me asusté, dije, a lo mejor el caballo algo le pasó. Cuando el paciente ve la reacción del caballo, empezó a reírse a carcajadas y me dijo, Tania, es que ya me está dando una respuesta el caballo. Me está diciendo que desde que yo tuve una embolia, yo entré en depresión. En cuanto dijo la palabra, y no es por la palabra, simplemente hubo una toma de conciencia de la persona. Cuando mencionó las palabras, el caballo se enderezó, se sacudió y empezó a caminar como si no hubiera pasado nada. Eso es lo que todavía no logro entender, cómo los caballos son tan atinados, tan finos en el reflejo de lo que las personas le están enseñando o diciendo a través de sus estímulos no verbales. Finalmente, los seres humanos y los seres animales son un misterio. No somos máquinas y reaccionamos de maneras distintas. ¿Qué les parece si vamos a un breve corte y al volver continuamos hablando sobre la inteligencia sintiente o esto que llamamos aprendizaje asistido con equinos? Estás en el banquete de Platón. Volvemos. En el banquete de Platón te presentamos la inteligencia animal. Para Platón era un tema que estaba resuelto básicamente en el demiurgo, que era este ente que creaba las cosas de la divinidad. En cambio, para Aristóteles la situación cambia porque él es pluralista, aunque no nos habla básicamente de un mundo de la naturaleza con una clasificación de las especies. Es en Aristóteles donde tenemos la primera clasificación de las especies y de ella nos hará una distinción de los animales vertebrados, de los invertebrados, y será Aristóteles el que se planteará el tema de la inteligencia animal. ¿Tienen inteligencia los animales? Bueno, Aristóteles dirá que sí, sí la tienen, evidentemente. ¿En qué se basa esta inteligencia? Bueno, él ponía el ejemplo de las abejas. Dice, algunas abejas, por ejemplo, pues no sabemos si escuchan o no escuchan, pero algunos animales sí tienen los sentidos. Para la filosofía griega, los primeros sentidos que se conocían eran los 5 clásicos que nos enseñan a nosotros en las escuelas. En cambio, en este programa hoy te mostraremos que para uno de los filósofos más importantes de la filosofía española, el filósofo vasco Javier Zubiri, no se trata ya de cinco sentidos, sino se trata de 11 sentidos. ¿Es posible que un animal pueda interactuar con un ser humano? Bueno, Aristóteles respondería que algunos animales tienen memoria y esta memoria permite que estos animales sean domesticables. Es el caso, por ejemplo, de los caballos. Hoy estamos aquí haciendo un programa de equinoterapia con terapia asistida, psicoterapia. Pero algunos otros animales en el mundo, por ejemplo, se han planteado la ciencia, qué tipo de inteligencia tienen. Es el caso, por ejemplo, de los pulpos. Si los pulpos tienen qué inteligencia, si los delfines tienen qué inteligencia, si los perros pueden ser terapéuticos también y qué tipo de inteligencia tienen. Se habla de los labradores, de los golden en concreto, de los schnauzers como razas terapéuticas. De hecho, los caballos son utilizados con mucha frecuencia para cierto tipo de terapias para niños o personas adultas con necesidades especiales. Es el caso, por ejemplo, de personas que acuden a la equinoterapia para corregir, por ejemplo, algunas posturas corporales. A propósito de, vamos a trabajar con Pajarito, a propósito del autismo. También algunas personas que tienen problemas de relación, habría que preguntarse también si los animales, algunos de ellos como los caballos, que son animales sociables, pueden ayudar a alguna persona a desarrollarse y a convivir mejor con otras especies. El tema de hoy pasa de la pregunta, ¿tienen inteligencia y qué tipo de inteligencia? Ya decíamos que hay 2 elementos, uno de ellos es el aspecto auditivo,
qué es lo que los animales captan, y otro que es el aspecto de la memoria. Como bien sabemos, los animales pues no tienen razón. Algunas personas consideran que los animales piensan, desde luego que no. Los animales tienen instintos. Lo que Javier Zubiri llama la marcha de la razón. Es decir, tienen una inteligencia sentiente, pero no tienen una inteligencia concipiente. Es decir, todos los animales sienten. ¿Un perro llora? Sí. ¿Un perro tiene dolor? Sí. Pero otra cosa es que este dolor y este llanto pueda ser razonado y entendido desde la causa que les provoca el dolor, que es lo que sucede con los seres humanos de manera diferente. Los seres humanos, cuando tenemos dolor, tenemos una causa y podemos racionalizar sobre esa causa y podemos sublimar ese dolor o podemos orientarlo y darle sentido. Los animales no pueden hacer eso. Los animales solo captan, solo retienen ese dolor. O algunos dicen, ¿lloran los animales? Pues sí, tenemos incluso refranes famosos. Ya Pajarito se puso aquí a tomar su merienda. Vamos, Pajarito. Tienen algunos, por ejemplo, las famosas lágrimas de cocodrilo que decimos, ¿no? O la lágrima de la mojina. Algunos dicen, por ejemplo, vente, Pajarito. Algunos dicen que Pajarito ahorita está tomando su merienda, pero ahorita hay que tenerle un poco de paciencia. Algunos dicen que algunos animales sienten también y tienen premoniciones, como el caso de los perros cuando aúllan o de los tecolotes, que premonicionan o que anuncian cosas buenas o cosas malas. ¿Qué tan cierto es esto? Pues esto lo veremos hoy con nuestros invitados, que nos seguirán hablando de cómo es posible que una persona pueda interactuar para sacar provecho con un animal que no tiene razón. Entonces, ¿cuáles son los elementos que permiten que una persona que sí tiene razón, que sí concibe, que es concipiente, pueda sacar provecho de lo que el animal le refleja en una terapia? ¿Cuáles son esos sentidos que sí efectivamente el ser humano puede interpretar y hacerlos positivamente para crecer en una terapia con equino, con caballos asistidas? Les invito a que veamos brevemente una cápsula de la BBC de Londres, donde nos hablan de las top 10 de los 10 animales que tienen, según la ciencia, más inteligencia que otros seres vivos. Nos dará mucho que pensar ver, por ejemplo, a los delfines, los cerdos, las ardillas. Pero ¿qué te parece si mejor tú te dejas sorprender y desde tu propia experiencia identificas cuáles son los animales que, según tú, crees que son los más inteligentes de la fauna tabasqueña? Incluido, si quieres, las tortugas, incluido, si quieres, todas las aves que conocemos en nuestro alrededor. Quédate con nosotros, seguimos aquí en el Banquete de Platón hablando sobre la inteligencia animal, que es la inteligencia sentiente. Estas son probablemente las criaturas más inteligentes del reino animal. It's only your first try, but you're treating them like equals. They're sheep. They're inferior. Oh, no, they're not. Of course they are. We are their masters, babe. Bienvenido a Watchmojo Español. Hoy haremos el recuento del top 10 de animales inteligentes. Collectively, they can achieve high intelligence. It's a lot like how your brain works. Para esta lista, veremos animales que poseen un grado elevado de inteligencia y que puede incluso recordarnos a la inteligencia humana. Pero excluiremos a los seres humanos de nuestra lista. Wow, that's awesome. Número 10. Mapache. Encontrado en América del Norte, este mamífero se parece a un bandido, por lo que no sorprende que busque comida en la basura o sea una plaga en hogares. Sin embargo, el mapache también tiene, quizás sorprendentemente, una inteligencia asombrosa. Los estudios han demostrado que estas bestias inteligentes han sido capaces de recordar soluciones a problemas complejos, e incluso identificar y diferenciar símbolos hasta 3 años después de aprenderlos. Expertos han dicho que los mapaches se desempeñaron muy bien en un examen de coeficiente intelectual de mamíferos.
Número 9. Border Collie. The Poodle and German Shepherd usually round out the top 3 most intelligent breeds, but Border Collies are canine rocket scientists. A menudo considerado el perro más inteligente del mundo, el Border Collie es conocido por sus habilidades de pastoreo de ovejas, resistencia imparable y la necesidad de mantenerse ocupado con cualquier tarea. Se dice que estos perros de pensamiento ágil pueden encontrar rutas de escape abriendo puertas cerradas y quitando seguros. What is 3 times 2? Incluso pueden captar diferentes variaciones en nuestro tono de voz mientras les damos comandos y observan nuestras manos durante el entrenamiento. Número 8. Loro gris africano. Es bastante común saber que los loros son aves inteligentes que pueden ser entrenadas para decir oraciones cortas e imitar el hablar humano. Couldn't start the car. No, so we had to take the spaceship. But you decided to shoot the lasers. Incluso se ha sabido que imitan teléfonos sonando y el sonido de los camiones de basura retrocediendo. What's different? What's different? Color. That's right. And what color bigger? What color bigger? Good birdie. En un estudio del 2011 se descubrió que los loros grises africanos tenían habilidades de deducción y eliminación luego de experimentos que les hacían averiguar dónde se habían ocultado alimentos, lo cual es un tipo de inteligencia observado anteriormente solo en humanos y primates. Tell me what matters? Paper, that's right. Good birdie. Por supuesto, su capacidad probada para aprender más de 100 palabras es también bastante impresionante. How many corner? Good Six corner. That's right. What do you want? Número 7. Cerdo. What's he doing? Probably something smart. Pigs are smart. Pigs are not smart. Apparently, they're as intelligent as dolphins. Advantage dolphin. Lo creas o no, a estos animales populares de granja se los puede entrenar. De hecho, sus memorias duran hasta 3 años y pueden ajustarse a ciertas condiciones en modo de supervivencia. Nellie has no problem scoring a goal. But all of our 3 children find this task far harder. Los cerdos también tienen un buen sentido de orientación y pueden recordar largas distancias. But the piglet quickly realizes the food is just a reflection, and to reach it, he has to walk behind the barrier. Lo que es aún más sorprendente es que un cerdo también puede aprender a jugar. Un profesor de la Universidad Estatal de Penn descubrió que todo lo que necesitaba un cerdo era un joystick, una computadora y juegos. Y el resultado fue el cerdo moviendo el joystick con su hocico. Número 6. Rata. Pequeños e ingeniosos. Estos roedores se adaptan muy bien a situaciones cambiantes. También tienen excelente memoria y se dice que nunca se olvidan de una determinada ruta de navegación. En un estudio del 2011, las ratas incluso mostraron inteligencia social. Cuando se les dio alimentos, muchas primero liberaron a las ratas enjauladas para que todas pudieran comer. En términos de comunicación, las ratas pueden comunicarse por tacto, olfato e incluso en frecuencias que no podemos escuchar. Número 5. Orangután. Este mono rojizo es uno de los primates más inteligentes de la Tierra, junto a los chimpancés. Nativos del sudeste asiático, se ha demostrado que los orangutanes pueden comunicarse con las personas con símbolos y sonidos y pueden utilizar herramientas en diversas aplicaciones. Los orangutanes pueden comunicarse mediante señas y son hábiles constructores de lugares parecidos a los nidos, haciendo nuevos diariamente y eligiendo ramas que aguantan su peso. Número 4. Cuervo. Se dice que estas aves astutas realmente esperan pacientemente un coche para romper una nuez. Collect your cracked nut in safety. Si bien eso puede ser cierto, los cuervos también han demostrado que tienen habilidades de razonamiento similares a los humanos de 7 años. Los cuervos también son, sin duda, los únicos animales no primates que utilizan herramientas. Por ejemplo, utilizan palos y ganchos para arrancar troncos y ramas. Se encuentran en casi todo el mundo y también tienen la capacidad de distinguir a personas por rasgos faciales. Te invitamos a ver este breve video en el que seguiremos reflexionando sobre la inteligencia animal o lo que llama nuestro filósofo de hoy la inteligencia sentiente. Este es El Banquete de Platón, el programa que te da que pensar.
Número 3. Elefante. Considerado el animal terrestre más grande, es bien conocido por tener un largo lapso de memoria y una habilidad de empatía hacia los demás. So Duchess is the more intelligent one because she doesn't bother to work out these things. She waits for Gay to do it and then just helps herself once Gay's sussed it out. Los elefantes también usan el contacto físico y sonidos vocales para consolarse cuando están angustiados. They can also recognize 12 distinct tones of music and recreate melodies. And yes, there is an elephant band. Lo que podría ser más sorprendente es que aparentemente experimentan dolor llorando las muertes de otros miembros de su especie. They fall strangely silent as they fondle the bones. Situados en África y Asia, los elefantes también parecen entender el lenguaje humano e incluso imitan las voces humanas. Número 2. Delfín nariz de botella. Con cerebros más grandes que cualquier otro animal del mismo tamaño y promediando casi 2 kilos, no es de extrañar que el delfín nariz de botella sea un mamífero inteligente. I really hand it to these animals just how quickly they learn something as complicated as that. Ellos muestran su inteligencia haciendo intencionalmente anillos de burbujas submarinas para divertirse. Los estudios han demostrado que también tienen autoconciencia luego de comprobar su capacidad para reconocer sus reflejos en un espejo. Se encuentran en aguas templadas y tropicales de todo el mundo. Incluso utilizan esponjas marinas para evitar lesiones. Y solucionan problemas inteligentemente. Luna. Número 1. Chimpancé. This is unbelievable. Probablemente adivinaste que nuestro número 1 iba a ser este inteligente animal, ya que el chimpancé, junto al orangután, es considerado el animal y simio más inteligente de todos. In this interaction we can see Kip and William were chasing around, and you can see that it's a playful interaction because William actually has a play face. Nativos de África, se sabe que los chimpancés incluso han burlado a los seres humanos y que pueden tener mejores recuerdos que nosotros a corto plazo, al menos según un estudio del 2013. But even when the PRI played Ayumu against their best human students, who were given regular practice sessions, Ayumu still beat all humans. Los chimpancés son expertos en la solución de problemas, ya que tienen la capacidad de observar y entender situaciones y de usar herramientas como piedras y palos para buscar alimentos. No por nada son nuestros primos. Los sentidos son la manera, como hemos dicho, en que el ser humano y los animales, los seres vivos, se relacionan con la naturaleza. Uno de ellos es el sentido de rastreo, es decir, el olfato. ¿Qué es lo que los animales olfatean de nosotros o de la naturaleza? Es un instinto que les permite, por ejemplo, a las fieras, a los tigres, marcar territorio. Hay animales que tienen la capacidad de oler, como los perros, a distancias increíbles. Hay animales que huelen de nosotros mucho más allá que el miedo. Algunos sostienen que los perros logran captar el miedo, el rencor o el odio que nosotros traemos. Vamos a ver ahora en la terapia que están desarrollando cuáles son los sentidos que los caballos desarrollan y ponen en interacción con las personas durante la terapia. Este es el sentido del rastreo. El otro sentido es el sentido de la fruición. Es decir, los seres humanos tenemos el sentido del gusto. Cuando comemos alguna cosa, los seres vivos podemos tener una sensación de gusto o disgusto. Pero este gusto o disgusto nos da una noticia a nuestra inteligencia de que algo es bueno o es malo. Por ejemplo, si bebemos dulce o si bebemos amargo o si bebemos simple. Los animales también tienen esta capacidad del gusto. De hecho, algunos seres vivos tienen la capacidad de intuir a través del olfato, del rastreo, si hay alguna especie venenosa que pueda poner en peligro su vida. El sentido del gusto es el que nos han enseñado en las clases de estos 5 sentidos, como el de la lengua. Pero otro sentido que tenemos los seres humanos es la capacidad de palpar, es decir, utilizar nuestro tacto, lo que algunos llaman como el tanteo. Por ejemplo, si usted entra en una habitación oscura en la noche, pues lo que hace es tantear, es buscar. Pero ¿qué órgano es el que usted utiliza? Pues básicamente el sentido del tacto.
Evidentemente algunos seres vivos tienen este sentido del tacto, pero en el caso que nos ocupa ahorita de los caballos, pues ellos se transmiten a través de la piel. ¿Qué es lo que sienten a través de la piel estos seres vivos cuando interactúan con seres humanos? Pues lo que Javier Zubiri, nuestro filósofo, nos dirá más adelante, que es el sentido del calor o del frío. El terme, que es el calor, es lo que intelige, y eso te dice si una persona, por ejemplo, está enferma o está sana. O el sentido del frío, el críos. El sentido del frío es un sentido que también nos hace a los seres humanos saber si estamos sanos o no, o si nos resulta agradable o no, por ejemplo, las bajas temperaturas. Y eso hace que nuestra piel reaccione de una manera o de otra. ¿Qué es lo que perciben los caballos cuando interactúan con las personas? Pues este sentido a través de su piel del calor o del frío. Y en función de eso generan una respuesta. Otro de los sentidos que vamos a ver y que nos habla nuestro filósofo Javier Zubiri, recordemos que es vasco, español, el que nos habla de la inteligencia sentiente, es el de el dolor o el placer. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cuáles son los órganos que nos permiten sentir dolor o placer? Bien, pues los seres humanos tenemos la capacidad de sentir este dolor o este placer. Si una persona viene con alguna sensación de sufrimiento, lo captamos inmediatamente a través no solamente de su piel, de sus gestos, de su mirada, de una serie de elementos que nos permiten decir esta persona está sufriendo, o si la persona se acerca y nos transmite esta como vibra de alegría, de algunos le llaman como luz blanca, de bienestar, de salud. Entonces esta afección nos da placer. Otro sentido es el sentido de la sensación laberíntica, es decir, una persona puede en algún lugar ubicarse, es decir, puede estar en un laberinto, pero puede saber dónde está el norte o dónde está el sur. Esta sensación laberíntica nos permite ubicarnos ante la realidad, y si, por ejemplo, estamos perdidos en el mar o perdidos en una selva, el ser humano tiene la capacidad, a través de ciertos elementos, de encontrar dónde se encuentra ubicado. A esto le llama Javier Zubiri el sentido laberíntico y vestibular, es decir, nosotros estamos centrados en la realidad, nosotros estamos centrados, ubicados en una realidad. Y en el ejercicio que se está haciendo con los caballos, es importante cómo el ejercitante se ubica frente al animal o el animal frente a él, y el animal cambia de ubicación, se mueve hacia un lado o se mueve hacia el otro, y en esta ubicación laberíntica emite un mensaje que después es interpretado por un terapeuta. Otro sentido que estamos analizando también en este programa es el sentido de intimación, que es el último de los sentidos que nos habla Javier Zubiri, de estos 11 sentidos, a los que les llama senestesia, que es el sentido senestético, es decir, la capacidad que tenemos todos los seres humanos de tener intimidad, es decir, un alto grado en el que el ser humano ubica su conciencia y se ubica ante la realidad como un todo trascendente. La intimidad nos habla algo más profundo de nosotros mismos. Los animales no tienen esta capacidad de intimidar, o sea, los animales tienen una capacidad de relacionarse socialmente en manadas, pero no tienen la capacidad de intimidar como lo tenemos los seres humanos, porque esta capacidad de intimidar nos permite justamente relacionarnos con otros desde un elemento más profundo, desde la verdad, desde la bondad y desde la belleza. En síntesis, estamos viendo en este programa los 11 modos de sentir y de inteligir que nos habla Javier Zubiri y que estamos poniendo en práctica también desde la terapia asistida con equinos. Te invitamos a ver este breve video en el que seguiremos reflexionando sobre la inteligencia animal, o lo que llama nuestro filósofo de hoy la inteligencia sentiente. Este es El Banquete de Platón, el programa que te da que pensar.
Como hemos visto a lo largo de este programa, la inteligencia sentiente o la inteligencia animal, de la cual nos habla el filósofo Javier Zubiri, este filósofo vasco, de esta filosofía que hoy en Europa y en varias universidades del mundo está siendo pues de moda, nos ha ayudado a comprender la interacción entre el ser humano, los seres vivos, los seres animales y la psicología. A lo largo de este programa te hemos presentado los 11 sentidos de los que nos habla Javier Zubiri, que hemos intentado presentártelos a través de la terapia asistida con equinos, que aquí en Tabasco está siendo de mucho éxito para algunas personas. Te invitamos a que en nuestro siguiente programa podamos seguir reflexionando sobre la inteligencia sentiente el próximo miércoles a las 19 horas, el jueves a las 21 y el domingo a las 19 horas, aquí en el Banquete de Platón, tu programa de filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, que te da que pensar. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.